Antes que todo, quisiera agradecer a Javier la disposición de participar en este trabajo de rescate de las memorias de resistencias locales en dictadura. Y para comenzar, te pediría que te puedas presentar señalando quién eres, qué experiencias has tenido durante la dictadura, después de ella, y en qué te encuentras actualmente, en una presentación breve. Bueno, mi nombre es Bernardo Javier Arros Enríquez, casado con 3 hijos y 8 nietos, nacido en Lota en el año 1954, un día 20 de agosto. De ahí mi nombre de Bernardo, que como la antigua tradición decía, según el mismo día que tú nacías, el santo de ese día era tu primer nombre. Así que San Bernardo por 20 de agosto. Eh, Estuve viviendo prácticamente toda mi vida en Lota hasta los 30 años más o menos, 34 años en realidad viviendo en Lota, porque después me trasladé a Talcahuano, porque empecé a trabajar de muy joven, a los 19 años, en la compañía siderúrgica Huachipato. Eh, Estoy a punto de cumplir ya 50 años de matrimonio, el próximo febrero del 2021. Eh, Fui dirigente sindical durante 6 años, fui integrante del comité paritario de mi empresa también durante un año. Fui integrante del comité sindical de la Academia de Humanismo Cristiano en Santiago. Fui miembro del comité de elecciones libres en Concepción durante el tiempo de la dictadura. Y así, hartas actividades, digamos, y muy apegado a la pastoral obrera, que se llama antiguamente, ahora se llama pastoral del trabajo. Eso más o menos a grandes rasgos lo que... Perfecto, muchísimas gracias. Te pediría si es que nos puedes comentar cómo fue tu experiencia como dirigente sindical en Huachipato durante la dictadura. ¿Qué recuerdas de este periodo respecto del mundo obrero en Concepción? A ver, el tema sindical siempre estuvo muy cerca mío. Mi abuelo, por parte de madre, digamos que mi bisabuelo, era dirigente sindical en Lota, en los tiempos de un muy fuerte partido comunista en Lota, en donde la mayoría de los sindicatos grandes obreros en Lota eran, digamos, dirigidos por gente del Partido Comunista. Y mi abuelo fue un activo miembro del sindicato en ese época. Producto de ello es que mi abuela siempre manifestaba que uno de sus nietos o iba a ser pastor evangélico, porque mi abuela era evangélica, o dirigente sindical. Y al final resultó que salió dirigente sindical. Pero el recuerdo que yo tengo, en el caso mío, fue bien fuerte, porque yo entré a trabajar a Huachipato el 17 de julio del 73. Y el 11 de septiembre del 73, un poco más de un mes y medio de que yo entré, casi 2 meses de entrar, me tocó ver la experiencia fuerte de que tuvimos que estar durante varias horas sentados en el suelo porque había llegado una patrulla de la Armada a buscar a los dirigentes sindicales de Huachipato, que eran buscados por acciones sediciosas o por haber participado en los comités de producción de la empresa, etcétera, y los cuales eran nombrados a viva voz por los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras estábamos nosotros todos sentados en el suelo esperando que pasara la situación. Y estoy hablando de los dirigentes antiguos, Julio, María Ángel, que eran dirigentes, pero espléndidos, te fijas tú. Sepúlveda, Chepo Sepúlveda, varios antiguos dirigentes que, eran muy conocidos y muy queridos por la gente porque en Huachipato había una tradición. Cuando tú entras a trabajar, yo entré a trabajar el 17 de julio, yo creo que por ahí, por el 20 de julio, me llamaron para firmar 3 papeles. Me llamaron los trabajadores del lugar donde yo entré a trabajar, del taller central. Y era uno para firmar por el Club Deportivo Guachipato como socio, uno para firmar por el Club Deportivo Eléctrico, yo era electricista, y el tercero, que era el más importante de todo, para hacerse socio del Sindicato Único de Trabajadores de Guachipato. Eran las 3 firmas que había que poner cualquier trabajador nuevo que llegara. Y entonces a mí me causó buena impresión de que no solo se preocuparan que uno fuera socio de un club deportivo, al que yo no le tenía mucho cariño porque yo venía de Lota, era Lotino, de Lota Schwager, de club deportivo, pero de Huachipato nada, pero sin embargo, agregado al asunto, digamos, esto, de fútbol, era que tú tenías que hacerte socio inmediatamente del sindicato de trabajo. Eso a mí me causó como una primera ya impresión.
Buena intención. Lo segundo es que en Huachipato, por lo menos específicamente, y en todo el país, desde el 73 hasta el 79, no hubo movimiento sindical. Están prohibidas las elecciones sindicales. Los dirigentes sindicales de la época tuvieron que quedarse autorizados por la Junta Militar durante 6 años en los cargos en que no hubo participación de los trabajadores. Hasta el año 79, en que amenazados por Estados Unidos de aplicar un boicot porque no había elecciones sindicales, se vino el plan laboral y el plan laboral implicó la necesidad de hacer elecciones sindicales. Y entonces a partir del año 80 ya empezaron a haber elecciones sindicales, no solo en Huachipato, sino que en todas partes. Y entonces, digamos que en ese momento recién uno pudo entrar a participar de alguna actividad sindical propiamente tal. Porque en los 6 años hacia atrás no hubo ni asamblea, ni encuentro de delegados, ni nada. Entonces estuvo muerto esa parte, no estuvo sin movimiento. Pero una vez que se abrió la posibilidad de elegir dirigentes sindicales, la participación fue muy activa, pero también muy clandestina. Muy clandestina. No hay que olvidarse que los partidos políticos no estaban autorizados a funcionar. Entonces, y aun cuando el movimiento sindical se entiende que no tiene que estar supeditado a las directrices políticas, al final siempre se mueve en ese ámbito de lo político. Claro. Y por lo tanto, la mayoría de los que eran dirigentes o habían sido dirigentes en los años 73 estaban, digamos, en la clandestinidad. Podían mostrarse mucho. El único dirigente que quedó, pero no funcionando como dirigente, sino que como ejecutivo de Huachipato fue Sepúlveda. Que había sido nombrado presidente del directorio de la compañía en tiempos de la Unión Popular. Y él siguió en Santiago como directivo de Huachipato, pero no como dirigente sindical. Entonces, el movimiento sindical de la zona empezó a moverse recién por los años 80. Bueno, a nivel nacional también. A nivel nacional también. Por ahí por el año 81, recién, un grupo dirigido por Manuel Bustos se constituyó en el grupo Los 10. Después de eso vino la Coordinadora Nacional Sindical y así, pero lentamente, lentamente. Entonces, mi recuerdo del mundo sindical en Huachipato hasta el año 82 fueron no mucho ni muy fuertes. Sin embargo, a partir del año 81, 80-81, ya pudieron haber asamblea y entonces pudimos participar activamente ya en la cosa sindical. Pero yo te insisto, siempre como en una etapa como bien sumergida, bien clandestina. Al punto que yo recuerdo que yo iba a la asamblea y participaba como asambleísta en las discusiones que se hacían públicamente ahí. Y eso significó que algunas personas se fijaran en mí como para yo, pues podría ser un potencial candidato a dirigente en el futuro. Y lo curioso es que la primera persona que me entrevistó para esa posibilidad no era un dirigente sindical o un dirigente gremial, sino que era un alto ejecutivo de Huachipato, que pertenecía incluso a la planta directiva profesional donde estaban todos los ingenieros civiles hacia arriba. Y que sin embargo era un activo y muy disciplinado militante del MAPU. Y esa persona vino a hablar conmigo en mi lugar de trabajo y a manifestar que el partido MAPU tenía harto interés en apoyarme si yo quisiera ir de candidato en algún momento al sindicato. Ya las elecciones se habían abierto. Yo le dije que no era militante del partido MAPU, ni había militado en ningún partido, y que no tenía tampoco mucho interés de militar, porque me sentía más libre yo siendo independiente, entre comillas. No independiente, me sentía más libre no ser militante, porque yo siempre fui de izquierda. Los independientes no son ni de izquierda ni de derecha, son independientes. Entonces voy a ir para un lado o para el otro. Pero yo siempre fui de izquierda, pero no militaba. Y sin embargo, una cuestión que me causó buena impresión también de ese partido, por lo menos, es que me dijeron que ellos no pedían que yo militara en su partido. Que no era como condición que militara. Era solamente porque veían que yo podía hacer una suerte, ¿cierto?, de un candidato que fuera posible de salir elegido. Y por lo tanto, tenían ellos el interés que fuera. Yo creo que para
entusiasmarme un poco, me invitaron ellos a un encuentro nacional en Punta de Tralca, el año 81, de un curso sindical para dirigentes sindicales, en que iba a estar presente don Clotario Olé, que para mí era en ese tiempo ya un hombre excepcional y era un modelo y un ejemplo a seguir en el mundo sindical. Y entonces el año 81, a fin del 81, fui a un curso sindical en Punta Tralca con la presencia efectivamente de don Clotario Olé en ese curso sindical. Y ahí ya empezó un poco la participación mía en el sindicato, en el sindicalismo de Huachipato. Yo tenía muchos conocidos en el sindicalismo del carbón, de la Enacar en Lota, muy buenos dirigentes, Sangüesa, Luis Fuente Alba, que eran dirigentes, pero de una calidad y de una probidad, pero envidiable, digamos, ejemplar. Y sin embargo, a mí siempre me causaba extrañeza que el movimiento sindical nuestro de Huachipato no tuviera relación con el mundo sindical de la provincia. A pesar de que en los años 55, 57, por ahí, cuando se funda Huachipato en 54, los primeros años del sindicalismo en Huachipato eran con un nexo muy fuerte con el sindicalismo del carbón. Hay un libro de Alain Touré, un sociólogo francés, en que él hace un símil entre el sindicalismo de Huachipato y el sindicalismo de Lota. Hace un símil, pero un símil bien especial, no tanto a lo mejor en la cosa de la lucha sindical, sino que en cómo el sindicalismo puede ser desclasado. Porque el Turén hacía un símil entre, por ejemplo, que en Lota había piscina para obreros, piscina para empleados, casino para obreros, casino para empleados. Y en Huachipato pasaba lo mismo. En Huachipato, los trabajadores cuando se iban a pagar, cuando se pagaban, iban al centro a comprar, se colocaba la ficha de empleado de Huachipato en la solapa de la chaqueta, y entonces en las tiendas atendían primero a los que venían con la ficha que eran de Huachipato y no a la otra gente. Y entonces en Lota pasa lo mismo, o sea, los que eran obreros y pasaban a empleados ya no iban más a la piscina de obreros ni al casino de obreros, sino que al casino de empleados. Y los que seguían subiendo, y no eran ejecutivos, iban al casino de mayordomos, que era de otro pelo, un poquito más arriba. Y entonces, y yo decía, pero claro, el símil que hacía Aranturén era de este desclasamiento del mundo sindical respecto al mundo sindical proletario, digamos, al más comúnmente que uno conoce. Y en Huachipato pasaron, en Huachipato pasaron, aunque habían antiguos dirigentes de muy buen nivel, como Baldoceta, por ejemplo, que era radical, era del Partido Radical, que fue uno de los primeros que el año 71, cuando en Huachipato habían unos 7 u 8 sindicatos, el año 71, el Ubaldo Cerda dijo, oye, ¿por qué estamos licenciando tanto si somos todos trabajadores de Huachipato y hay 7 sindicatos mayordomos, sindicatos de maquinistas, sindicatos de electricistas, sindicatos mecánicos, sindicatos administrativos, y estamos todos en la misma empresa, y se formó el primer sindicato único en Huachipato con él renunciando en una asamblea. Entonces había dirigentes, Publio María Ángel, te fijas, Osvaldo Cerda, dirigentes, pero Publio María Ángel era comunista, Osvaldo Cerda radical, habían algunos socialistas muy connotados como el Sepúlveda, y sin embargo, ellos no llevaban su capacidad dirigencial a relacionarse con otras organizaciones sindicales, o gremiales, o sociales, qué sé yo. No, era como muy local, era un sindicalismo muy localista, muy para adentro. Y ese sindicalismo tan para dentro de Huachipato se mantuvo obviamente en tiempo de dictadura, era imposible, no había, por lo menos en este periodo que usted nos señala, no existía trabajo sindical, era imposible, pero en los años 80, cuando usted señala que ya era posible hacer asamblea y elecciones, usted se preguntaba por qué esto no pasaba, digamos, era como una de sus preocupaciones. Bueno, de hecho, se hicieron varios intentos de que formáramos parte de la CUT, por ejemplo, y no resultaron ninguno. Estamos hablando de 2 o 3 intentos, con dirigentes que ya venían de la dictadura, pero también con dirigentes nuevos. ¿Te fijas? Con dirigentes que eran socialistas o comunistas o demócratas cristianos, por ejemplo, con dirigentes que eran, digamos, de partidos políticos y todo, pero que intentaron ellos también de incorporar al trabajador de Huachipato a la CUT. Y en votaciones sucesivas nunca se logró una mayoría.
O Era sea, había, ¿Mm? Eran el problema votaciones era que... de los ¿Aló? trabajadores, Ah, ¿sí? No perfecto. era tanto de la dirigencia, porque si la dirigencia nunca hubiera intentado, uno hubiera decir, bueno, los dirigentes no querían. Pero en este caso, los dirigentes intentaron varias veces, 2 o 3 veces, por lo menos que yo tengo recuerdo. Y en las 2 o 3 veces no hubo caso de que hubiera mayoría en voto para incorporarse a la CUT. De hecho, yo después te voy a contar, pero cuando yo era dirigente sindical, me incorporé al comando Sebastián Acevedo. Y uno de los conflictos que tuve adentro con mucha gente era por qué yo, siendo dirigente de Guachipato, me tenía que meter en esas cosas. La gente me decía, la gente de base, ¿eh? No, no gente de arriba, ni los ejecutivos, ni nada, nunca me dijeron nada. Pero los trabajadores de base, algunos me decían, oye, ¿por qué tú estás en ese comando de Sebastián Acevedo si no tiene nada que ver con el sindicato? Claro. Ellos separaban todas las violaciones de derechos humanos con el tema sindical, lo dejaban como aparte. Y eso es una cuestión siempre bien complicada para los dirigentes, sobre todo para los dirigentes nuevos, que éramos los fundadores del movimiento de alternativa sindical, del MAS, que se formó el sindicato en Guachipato por ahí por el 81, 82, por ahí en adelante. De hecho, el 84 fue la primera vez que apareció el MAS como teniendo dirigentes sindicales como candidatos. Pero a nosotros también nos costaba mover la gente en el sentido de la unidad del movimiento sindical. Y entonces había que participar siempre como a título más personal. Como te decía delante de la presentación, yo fui miembro del Comando de Defensa de la Empresa del Estado, miembro del Comité de Elecciones Libres, miembro del Sebastián Acevedo, pero casi nunca yo podía decir, vengo en representación del sindicato, Iba como persona natural. como persona natural. Yo iba con el cargo, yo decía, soy director del sindicato Guachipato y vengo como en cuanto directora al comando, o al comando Sebastián Acevedo, o al Comité de Elecciones Libres, que sea, pero no podía representar al sindicato porque no tenía esa representación general. Por lo demás, hay que tomar en cuenta también que durante los 6 años que no hubo elecciones sindicales, los dirigentes apegados que eran partidarios de la dictadura, los hijos de Pinochet, por así decirlo, ellos formaron verdaderos clanes dentro de Huachipato. El grupo sindicalista de Huachipato, ¿no es cierto?, que era de Juan Sangüesa Baeza, el colegio Sangüesa famoso, dirigente sindical, que se salía elegido dirigente sindical aunque estuviera fuera del país, estaba en Ginebra, y el grupo ese lo sacaba dirigente otra vez. ¿Te fijas tú? Pedro Briceño, de Hualqui, que era Hualqui, claro. Ese mataba 2 vaquillas en Hualqui y salía elegido dirigente sindical, aunque no hiciera nada en los 2 años dirigente. ¿Te fijas? Y la gente iba a la comida de las 2 vaquillas, incluso gente de izquierda que te decía, yo voy a votar por Briceño, pero también tengo un voto para ti. Entonces, Claro. como que era difícil mover la gente, porque estos grupos habían trabajado, entre comillas, muy bien para asegurarse lo que eran famosas las capillas. Correcto. Este tiene Y, la capilla, la otra capilla. ¿Te fijas? claro. Era Entonces, como un sindicalismo no vinculado al tema político contingente, sino que muy nada, interno, no, muy de no, nada, reivindicación nada, nada, interna. nada, no, no, era solamente reivindicación interna. Y de hecho, siempre se hablaba de que el dirigente que iba a durar harto era el dirigente asistente social, no el dirigente político. O sea, el dirigente que está dedicado a solucionar problemas sociales, del arriendo, de la salud, que es de los días de permiso, que los días de vacaciones, por ahí, él iba siempre a estar durando. ¿Te fijas tú? Entonces, el dirigente que se salía de ese marco iba a durar muy poco. De hecho, así pasó en Huachipato durante mucho tiempo. Había dirigentes que duraron un periodo, 2 periodos, a lo mucho 2 periodos, pero al tercero ya no pasaba, ¿te fijas tú? Entonces, ahí eran buenos dirigentes, pero eran dirigentes, ¿no es cierto?, que veían las cosas políticas también. ¿Te fijas? Pero a la gente eso no le interesaba realmente. Entonces, eh, como te decía, el movimiento sindical empezó a tomar fuerza por ahí por el año 85, cuando llega a la pastoral, a la pastoral obrera el padre Carlos Puente Figueroa. Y ese mismo año, el mismo padre Carlos inicia los cursos sindicales para dirigentes sindicales. Los cursos para dirigentes sindicales, el 85, empiezan recién a funcionar. La pastoral obrera se había fundado el año 79, con el padre Enrique Moreno Laval a la cabeza. Después el padre Enrique le está al lado para la Vicaría de los Derechos Humanos y el padre Carlos asume
como vicario de la Pastoral Obrera y parte con el primer curso del 85. Yo hice el primer curso del 85, pero yo ya era dirigente en mayo del 84. Entonces, y ahí cuando empecé con ese curso, la tarea que se impuso la Pastoral Obrera era articular, fortalecer el movimiento sindical de la provincia. Ese era su Javier, objetivo. ¿y en qué consistían los cursos sindicales que desarrollaban la Pastoral Obrera? Mira, yo te diría que el padre Carlos y su gente, entonces estaba Jaime Torres también, que ya estaba en la pastoral trabajando, tuvieron ellos una visión muy adelantada a su tiempo. Porque yo recuerdo que cuando fui a ese curso sindical en Punta Tralca, para mí fue una novedad que uno de los temas que nos dieron fue oratoria, por ejemplo. Pero una oratoria en la que había un director de televisión que te filmaba lo que tú hablabas y que te decía 2 segundos antes el tema por el cual tenías que disertar. Y entonces te decía, usted tiene 2 minutos para hablar sobre las características y propiedades de la sal. Y entonces tú tenías que inventar algo, decir algo, pero no podías quedar quieto. En el curso sindical de la Pastoral Obrera había todo un módulo sobre oratoria. Un módulo completo, en que había técnica de administración de reuniones, taller de oratoria para enfrentar las distintas situaciones. Era un módulo completo de oratoria. Y eso eran cursos que duraban 4 o 5 meses, 6 meses. No eran cursos cortos, no eran como las escuelas de verano, que duraban 2 semanas, 15 días. Los cursos sindicales duraban varios meses. Y ¿Y entonces, y era con con profesores clase, del mejor, era con clase una vez a la semana? ¿Cómo con se...? clases, claro, eran con casi una vez a la semana. Y eran con los profesores mejores que había en ese tiempo. Estamos hablando de, bueno, estaba Patricio Castro a cargo de la pastoral social en ese tiempo, pero había profesores de la Universidad de Biobío, profesor de la Universidad de Concepción, el que se llama Mauricio Laborde, sociólogo, estaba eh, este niño, el abogado, ¿no es cierto? Gemma Gebauer, están otros abogados también de mucho prestigio, economistas que eran pero excelentes. Entonces, era un curso del mejor nivel que se empezó a hacer y que terminó recién en el año 2017. Entonces, siempre que yo iba a reuniones sindicales y se presentaban los dirigentes, siempre había más de uno que decía, yo hice el curso de la Escuela Sindical de la Pastoral Obrera. O sea, las federaciones de trabajadores también formaron parte de la Escuela Sindical de Concepción. ¿Te fijas tú? Entonces, yo diría que ahí recién se empieza a articular el movimiento sindical en Concepción, con buenos dirigentes que se formaron en la pastoral del trabajo, en la pastoral de obrera, y que después continuaban reforzando su formación en las escuelas de verano, que eran un poquito más cortas, eran más masivas, pero que también había módulos que eran de pastoral de obrera también. Entonces, yo diría que mi paso por el movimiento sindical no hubiera sido igual si yo no hubiera hecho el curso sindical de la pastoral en el año 85. Perfecto. ¿Y esos cursos los cursos sindicales participaba solamente gente que estaba ligada a la Pastoral Obrera o ligada a la Iglesia Católica o era abierto No, a no, todo no, dirigente? no, estaba abierto a todo. No había ningún sesgo, digamos, ningún veto que se le diera. De hecho, eh, eh, por ejemplo, la mayor parte de los dirigentes sindicales eran toda gente de izquierda. Algunos que eran no creyentes. Era muy amigo del padre Calvo y todo. El padre Calvo respetaba mucho su opción personal, digamos. Estaba Antonio Dey, me acuerdo que fue presidente de la CUT, ¿no es cierto? Había muchas personas que no eran necesariamente católicas. Estaba abierto a todo el mundo. De hecho, yo diría que una de las características del movimiento sindical de Concepción es que a diferencia de otros lugares del país, había siempre una buena relación entre los dirigentes de distintos partidos. No solo con el padre Calvo, sino que entre los mismos dirigentes había mucha sintonía. Era muy raro que hubieran discusiones, digamos, violentas o fuertes entre los dirigentes sindicales por cuestiones ideológicas. Era muy raro. ¿Verdad? Claro. Era muy extraño que hubiera así como una pugna al interior del movimiento sindical por razones tan meramente ideológicas. ¿Sí? Pero se juntaban muy, muy, muy bien. Habían dirigentes comunistas muy buenos. eh, Uno que era de la construcción, que estoy tratando de acordarme el nombre,
un dirigente joven, que murió joven también, lamentablemente, pero eran gente que tenía muy en alto la, la calidad de los cursos sindicales que se hicieron hasta el 2017, recién, ahora, hace 3 años atrás se terminaron, ¿no? Entonces, ahora también eso pasó porque también hubieron proyectos de los gobiernos democráticos emanados desde la Subsecretaría del Trabajo, que eran cursos sindicales para trabajadores, que se licitaban y que uno postulaba y que tenían cantidad de recursos bastante interesantes, y empezaron a meterse en universidades, centros de formación, y en consecuencia ya la cantidad digamos, de interesados en hacer los cursos se amplió, y por lo tanto era más difícil también hacer los cursos durante harto tiempo. Y entonces era más complicado mantener, digamos, un ritmo de curso sindical desde la vicaría, porque eso lo de la vicaría, eran hechos con presupuesto propio, hermano, no eran financiados tampoco muy fuertemente por fuera. Al principio, en los años 85, 80, hasta el 90, diría yo, hasta antes que llegara el primer gobierno democrático, también recibíamos financiamiento de otras organizaciones católicas, pero después ya eso se cortó y era muy complicado hacer la escuela sindical, los cursos sindicales. Y ahí aparecen los gobiernos tratando de acompañar también el proceso sindical con estas escuelas sindicales que se hacían a nivel del Ministerio del Trabajo. Correcto. Javier, la participación durante la dictadura en los cursos sindicales, cuando tú señalabas delante que había mucho trabajo que tenía que ser clandestino, obviamente por las condiciones del país en ese momento, los cursos sindicales también tenían este aire de clandestinidad porque no podían ser tan abiertos. De hecho, los primeros cursos de los años 85 tenían esa característica más o menos así también de cierta clandestinidad. ¿En qué sentido? Y yo nunca me olvido, el primer curso sindical, cuando todo el mundo decía, oye, ¿te fijaste los tres que están atrás? Las 12 son de la Comisión Civil, si los conocemos. Siempre, al inaugurarse el curso sindical de la Contraloría, habían 2 o 3 integrantes de la Comisión Civil de Carabineros, escuchando los discursos de los que están ahí para iniciar la escuela. Era como conocido por la gente y por el Carlos también. Entonces, siempre, permanentemente, las escuelas sindicales, la escuela de verano también, eran visitadas por miembros, digamos, de las Fuerzas Armadas, especialmente carabineros, que eran de las comisiones civiles de carabineros, en el caso de Concepción. Entonces, era como también, había que tener ese cuidado de que alguien pudiera ser detenido, qué sé yo, alguien que podía ser buscado, llegar a la escuela, al curso, había que ser así. Yo te puedo compartir que el año 82, cuando yo fui candidato a dirigente sindical, y yo tuve que casi una semana antes prácticamente avisar que era candidato, porque existía la posibilidad de que si avisaba con mucho tiempo me pudieran despedir de la empresa. ¿Te fijas? Entonces, eh, yo tenía el apoyo de algunos partidos, que en este caso en el mío, el Partido MAPU, ¿cierto? Pero yo no tengo recuerdo de que yo haya tenido que salir a pegar carteles, y sin embargo, en las mañanas yo me iba a trabajar a Huachipato y estaba pegado, lleno de carteles en la población donde yo vivía, con mi foto y la foto de Manuel Araney y de otros candidatos, y yo decía, bueno, ¿quién coloca estos carteles? Y entonces a mí nunca me dijeron quién los colocaba, porque no se podía tampoco transparentar nada, ni nombre, ni nada. Entonces, había una suerte de clandestinidad, ¿no es cierto?, en hacer los trabajos. Eh, yo me enteré mucho después, yo cuando ya no era dirigente casi, y me enteré de formación fortuita, que a nosotros, el partido MAPU nos tenía 2 o 3 personas vigilándonos a nosotros, cuidándonos cuando habíamos alguna actividad afuera. Me enteré una vez de casualidad que fuimos a una radio a dar una entrevista por ahí, radio regional, con Quintino Yarzo, que era periodista de esa radio, que era dirigente, era periodista del Diario Sur. Eh, y me enteré cuando salí, y al rato después me llama un amigo, me dice, oye, me dice, bueno, que estáis cuidado, ¿por qué? No era un amigo, era un cuñado en realidad. Me dice que yo vi el auto del sindicato, y resulta que me quise acercar y una persona me sacó de ahí. Y yo pensé que era un carabinero, pero después me dijo que no era carabinero. Y después ahí recién supimos que el partido tenía unas personas designadas específicamente para andar cerca nuestro, porque existía la posibilidad de que nos pudieran hacer algún atentado, porque nosotros hablábamos de las concentraciones que se hacían.
yo discursé varias veces en las concentraciones que se hacían en la calle Manuel Rodríguez, me acuerdo, en contra de la dictadura. Entonces era como visible ya, ¿te fijas tú? Yo usaba el auto del sindicato con el logo del sindicato, entonces en todas partes que andaba se sabía que era un dirigente sindical de Huachipato. Entonces, pero era también una etapa bien complicada, bien complicada. ¿Te fijas tú? Entonces, yo había sido detenido en el año 79 en Lota, supuestamente por participar en algún movimiento eh, con características terroristas, qué sé yo. Yo era dirigente de la Juventud Obrera Católica, ¿no? Entonces también venía con esa impronta de haber participado en movimientos sociales o en este caso de la iglesia, que era más o menos fuerte en ese tiempo. Entonces había que tener cierto cuidado de Claro. no expresar públicamente. Ahora, en la época que a mí me tocó estar, hasta los años 90, diría yo, eh, a los ejecutivos de la empresa donde yo trabajaba no les causaba mucho problema que uno fuera dirigente o de izquierda o de este lado o de cualquier lado. No había, no había una persecución, entre comillas, específica respecto a lo que nosotros hacíamos. Eh, por ejemplo, nunca nos dejaron de recibir a nosotros, los dirigentes que éramos de izquierda. Nosotros sentimos que había un segue de que atendían solamente a los dirigentes que eran pro dictadura. No, en esa parte no. Después de los 90, cuando llegó la democracia y cambiaron dirigentes de la empresa, ahí ya se notó un cambio. Ya. Llegaron dirigentes nuevos, jóvenes, que venían con otras ideas políticas más de extrema derecha que de derecha. ¿Te fijas tú? Entonces ahí se notó el cambio también. Así como cambió el país con la llegada de Elwin, ¿no es cierto?, con la democracia, también cambió la empresa con la llegada de otros dirigentes, de otros ejecutivos, digamos, con otro estilo, que eran mucho más confrontacionales y todo eso, se notó. Qué extraño, porque es justamente en democracia donde se tiende a pensar que podría haber tenido una evolución los dirigentes de derecha, pero quedaron dirigentes más de derecha ahí en Guachipato. De hecho, yo te puedo contar como una experiencia. Yo el 73, cuando me fui a entrevistar con el superintendente del Departamento Eléctrico de Huachipato, de las 2 horas que estuve conversando con él, 1 hora y media tiene que haber sido conversando de un trabajador que era tío mío en Lota. Porque el superintendente me dice, usted, Arro, ¿sabe que yo trabajé en Lota como superintendente de minas y ahí conocí a un Arro que le decían el Pancora? Y yo le dije, es mi tío, le dije, Oscar Arro. Ah, me dice, y yo no te miento, Memo, Guillermo, pero 1 hora y media hablando de mi tío, no de que yo quería entrar a Guachipato. Claro. Entonces eran dirigentes, cuando yo era miembro del comité paritario, estaba Graciano Arret, que hay un médico muy famoso que lleva el mismo nombre, de gerente de Huachipato. Y yo cuando era miembro del comité paritario le decía, oiga, Graciano, mire, en tal parte hay un comedor que está insalubre, le llevaba la foto, y él llamaba por teléfono delante del comité paritario al superintendente de la unidad y le decía, oye, pero ¿cómo es posible que en Huachipato exista esto para los trabajadores? Estas condiciones insalubres. Eh, ¿Entiendes? O sea, era como... Claro. y después llegan otros ejecutivos que le da lo mismo, le da lo mismo. Entonces, tú notas que hubo un cambio también gerencial que venía mucho más con el sesgo de la extrema derecha más que de derecha. Esa gente de la que yo te hablo era gente de derecha, eran conservadores, pero eran de otra impronta, tenían otra impronta en Perfecto. términos laborales. Javier, estaban las escuelas sindicales, pero también estaban los cursos sindicales, perdón, y estaban también las escuelas de verano Escuela de verano, que de organizaba verano. la Pastoral Obrera, que estaban apuntadas, claro, al mundo del trabajo, pero Pero había mucho más mucho más información. abierto, sí. ¿En qué Sí. consistían eso? Mira, la escuela de verano partieron en los años 80 como una jornada de verano, de análisis social, político, laboral, pero que era como jornada, no tenía el ritmo de una escuela, ¿ya? Y a poco andar llega el Padre Carlos del 85. Y así como sistematiza él la cosa laboral en la escuela sindical, ¿no es cierto? En el curso sindical de la pastoral. También se encuentra con que hay un grupo de gente que queda fuera de la escuela del curso sindical, de la reflexión.
y que tiene que ver con todo el movimiento social de la época. Las ollas comunes, los comprando juntos, ¿me entiendes tú? Toda esa organización que se había dado en tiempo de la dictadura para ayudarse a sobrevivir, digamos, y que quedaban fuera porque no iban a ser dirigentes sindicales. No querían ser, por último. Y entonces Padre Carlos dijo, bueno, esta escuela de verano, esta jornada de verano, ¿por qué no hacemos lo mismo que hicimos con el curso sindical? Que sistematizamos una estructura con materia, con profesores para los que quieran ser dirigentes sindicales. Hagamos una escuela de verano que recoja a toda esa gente que quedó fuera. Y entonces, entre toda esa gente que quedó fuera, viendo la situación económica del país también la escuela apuntó al tema de los oficios. Había pequeños talleres sobre, por ejemplo, de encuadernación. Una persona en 15, la escuela de verano duraba 15 días. En 15 días entraba sin saber nada de encuadernación y te salía encuadernando cosas, libros, Biblia, qué sé yo, y salía, entre comillas, con un pequeño oficio. Había cursos de cocina, de cocina básica. Y había gente que entraba sin saber de cocina y terminaba preparando cosas para vender. Entonces, pero al mismo tiempo, había temas religiosos, ¿cierto? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, doctrina social de la Iglesia, y también algunos temas más sociales, el tema de la política, la Iglesia y la política, los cristianos y la política. Y entonces, esos cursos fueron lentamente creciendo y expandiéndose, porque al principio era en Concepción, ¿no? Después hubo que hacer en Talcahuano al mismo tiempo. Después hubo que hacer en Curanilahue y en Leu, Al en mismo Lota, tiempo. al mismo tiempo. Entonces, llegó un momento en que solo en Concepción teníamos más de 1.500 personas en la escuela de verano. Solo en Concepción. Y Mm. de primera se hacía en algún lugar pequeño, después hubo necesidad de ocupar incluso algunos colegios de iglesia y otros no de iglesia, como el Liceo de Niña, o el Instituto de Humanidades, para poder hacer los talleres, los cursos de la escuela de verano ahí. También con un ritmo de 15 días, de todos los días, de 7 de la tarde a 9 de la noche, 9 y media de la noche, en que había realmente un ritmo de escuela. Había profesores que pasaban listas, ¿cierto? La persona que no tenía el 80% de la asistencia no podía tener un reconocimiento de su curso. Tenía cierta seriedad también el tema, no era solamente Claro. así. Inclusive habían algunos cursos que se tomaba la decisión de repente con mucho dolor de no hacerlo porque no había los cupos suficientes para hacerlo. O había que funcionar algunos cursos. Pero la idea era que un profesor no viniera por 2 o 3 personas a hacer un curso, ¿te fijas? Entonces, y como te insisto, la mayoría de los profesores eran profesores universitarios, profesores que venían de algunos centros de formación, de estudio, y por lo tanto eran de muy buen nivel las escuelas de verano. La escuela de verano. Entonces, y, y si había algo que en ese tiempo la gente valoraba mucho, era también la media hora que se daba para compartir la once, ¿no? Claro. Que era el lugar donde la gente socializaba todo lo que estaba pasando y se compartía y se comunicaba. Habían religiosas haciendo cursos, había gente de iglesia, de muy adentro de la iglesia haciendo cursos, otros de muy afuera de la iglesia haciendo cursos. Y sin embargo, esa media horita que se daba para compartir la once era una media hora, pero digamos, impagable por la gente. Se podría perder un poco del curso, pero no de la media hora de la once que Claro. se tomaba afuera en el patio. ¿Te digo? Entonces, la escuela de verano marcaron también una época en que no hay que olvidar en que no había mucho lugar para reunirse. No estaban permitidos los partidos políticos, las asambleas grandes, había cierto cuidado en eso, y por lo tanto tener 1.500 personas en una escuela de verano implicaba también romper un poco también ese cerco que imponía la dictadura de que no se podían reunir las personas. Y como la escuela de verano tenía el apoyo oficial de la iglesia, de la arzobispado, porque era la arzobispado que lo organizaba, con la pastoral obrera, entonces tampoco no tenían cómo entrar ahí a suspender nada, porque era con el aval, ¿no es cierto?, del obispo de la época. Y curiosamente, durante muchos años, con un obispo que mucha gente tachaba de muy conservador, como era don Antonio Moreno, Casamillana. Era un obispo y sin embargo ese obispo nunca permitió que se pudiera suspender una escuela de verano, por ejemplo. Era, Claro. era, era, era muy el adepto de la escuela de verano. Participó en muchas inauguraciones de escuelas de verano, muchas clausuras.
Entonces tenía un prestigio también la escuela de verano, que, que reunía a muchísima gente de todos los ámbitos. Perfecto. Y paralelo a lo que pasaba con el curso sindical, gente de todos los niveles y de todas las tendencias políticas. Era una novedad para ese tiempo, ¿eh? De todas las tendencias políticas. Correcto. Javier, ¿y qué piensas tú que motivaba a la Pastoral Obrera a realizar estas actividades, que de alguna forma en dictadura también eran actividades de resistencia frente a todo lo que estaba sucediendo en el contexto social, político, en general? ¿Cuál era el fin de la Bueno, Pastoral eh, Obrera? el padre Carlos tenía una frase. El padre Carlos era muy estudioso, ¿no? Era muy estudioso. Y el padre Carlos tenía una frase que era y que a él le molestaba cuando daba la estadística de las cosas. O sea, cuántos pobres hay tanto porcentaje y tantos cientos de miles. Entonces, para acá le sacó una frase que nosotros después la colocamos en una foto oficial de él, que era de que decía: la pobreza es mucho más que número. Son personas que sufren y su clamor llega al cielo. Esa es la frase. Y entonces, para acá le decía: hay que saber más para servir mejor. Y ese saber más para servir mejor era como el lema de la escuela de verano. Él decía que si las personas no se preparaban, no podían servir a su gente, a sus hermanos, en cualquier ámbito que fuera, sea social, político, económico, laboral, gremial, de ayuda social, de solidaridad, lo que fuera. No se podía servir bien si no se estaba bien formado, bien preparado. Y por eso que el padre Carlos, y bueno, él tenía la capacidad también, que no siempre la teníamos nosotros, quizás, de convocar a las mejores personas para hacer los cursos, tanto de la escuela, del curso sindical como de la escuela de verano. Él tuvo esa capacidad de relacionarse con el mundo académico. El padre Carlos eh, formó estos talleres de análisis sindical y social, taller de análisis sindical. Y él, un sábado al mes, se reunía con la mayoría de los académicos de la universidad de aquí de la zona. La mayoría eran académicos de la zona, de la Universidad de Biobío, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y había un taller de formación del cual salía siempre un documento, un folleto, un librito chico. Y esos talleres eran como para indicarle al padre y a los que éramos sus colaboradores para dónde iba la cosa. Porque la ventaja de ese taller, que era toda una mañana de un sábado, era que la gente no se preocupaba tanto de lo que estaba pasando en el futuro, sino que de lo que podría pasar en el futuro. Y entonces la mayor parte del análisis era ¿para dónde vamos? Si vamos para tal parte, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con qué tenemos que contar? ¿Con qué gente? ¿Con qué formación? ¿Para dónde va la formación dirigida? ¿Qué sé yo? Entonces, en ese sentido, el padre Carlos también se nutría a él y nos nutría a nosotros de harto insumo para preparar la escuela de verano y para preparar los cursos sindicales. ¿Te fijas tú? Entonces, yo creo que el interés del padre Carlos siempre fue de que, de que los que estamos ahí y de lo que la gente venía a la escuela de verano y al curso sindical lo hicieran con el propósito de siempre estar disponible para los demás. Esa es un poco la idea. Esa era su impronta. ¿Entiendes? De Perfecto. que, de que la gente, por eso que el padre, incluso cuando teníamos las reuniones de Pastoral Obrera, y daba algunos datos, y si alguien tenía alguna duda, le decía: pero ¿cómo tú no has leído este informe? ¿No has leído tal cosa de la fundación de esta o de otro? ¿No leíste la revista económica del Mercurio, que donde salían estos datos? Entonces, de repente, como que él era exigente en ese sentido. Entonces, yo creo que el interés del padre Carlos siempre fue por ese lado. Y en realidad, yo creo que siempre tuvo razón. Yo, por la experiencia que me tocó a mí vivir, cuando yo hice el curso sindical en el 85, yo diría que, lo dije antes, no habría sido lo mismo mi función sindical sin ese curso. Claro. No habría sido lo mismo, habría sido 50% de eficaz nomás yo en lo que hice, no el 80 o el 90 que creo que fui. ¿Pero por qué? Porque el curso sindical me dio las herramientas para eso. Porque Correcto. entonces el padre Carlos tenía razón de que la persona que si no se formaba bien no podía servir a los demás. Perfecto. Y si lo Javier, servía, lo iba a servir mal. Entonces, por ahí un poco
el deseo del padre. Perfecto. Y en la misma línea que hemos estado conversando, ¿qué es lo que sería para ti en este caso la resistencia política, marcada justamente en el tema de la pastoral obrera en tiempo de dictadura y lo que se ha desarrollado? A tu juicio, ¿qué es lo que es? ¿Qué significación tiene para ti la idea de resistencia política? Yo creo, a ver, por ejemplo, el que hubiera muchos dirigentes o muchas personas que estuvieran metidos en cuestiones que en algunos casos ponían hasta en peligro su propia integridad. Por ejemplo, el Comando de Defensa de la Empresa del Estado. Cuando el gobierno militar, cuando la dictadura militar empezó a vender las empresas estatales y se forma un comando públicamente, no clandestino, públicamente, exponiéndonos públicamente. Ahí estaba Barrenechea, Condesa, varias personas conocidas. En la defensa de la empresa del Estado. Petro, Huachipato, Esbío en ese tiempo. Había varias empresas estatales que eran importantes. Y yo diría de que eso era una forma de oposición política a los planes del régimen dictatorial. Cuando después nos colocamos en el comando de defensa de las elecciones libres, para que las elecciones puedan tener cierta validez, cierta transparencia, que no fuera como el plebiscito del 80, ¿cierto? En que era un fraude, pero a todas luces. Y sin embargo, a continuación de ese plebiscito se forma este comando de las elecciones libres, en que exponíamos públicamente digamos, las denuncias y todo. Era también una manera de resistencia más política al régimen. ¿Cuántas veces el padre Carlos tuvo que, entre comillas, guardar a dirigentes sindicales que eran buscados por la dictadura? Los tuvo que esconder en su oficina o en su casa o en otras casas para que no fueran detenidos porque habían tenido la valentía, ¿cierto? Y la osadez de hablar en contra del régimen militar, del gobierno militar, de la dictadura, en algunos discursos, en algunas asambleas. Entonces, yo diría que la pastoral obrera en sí misma era una resistencia política al régimen, en sí misma, porque junto con la Vicaría de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, hacían un complemento muy bueno, porque gran parte de las personas que eran, digamos, perseguidas, tenían que ver también con el mundo sindical laboral. Un alto porcentaje. Acuérdate tú que cuando fueron relegados a Chonchi, Bravo y otros dirigentes de aquí de Concepción, eran la mayoría de dirigentes sindicales. La mayoría eran dirigentes sindicales, algunos eran dirigentes políticos, pero entonces yo diría que la resistencia política al régimen de la escuela de verano, de los cursos sindicales, era primero preparar cuadros dirigentes sindicales que fueran defender a sus trabajadores, preparar personas que ayudaran en la solidaridad en los barrios, en las poblaciones, los comprando juntos, por ejemplo, que era una idea que vino de Santiago, las ollas comunes, ¿cierto? Eran una resistencia también al régimen. ¿Por qué? Porque era una forma de organización de la gente. Era una forma de organización de la gente. Entonces yo diría que la pastoral obrera en sí misma, junto con la Vicaría de Derechos Humanos, eran una resistencia política al régimen, porque ponía a sus mejores personas en la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Colocaba a sus mejores personas ahí adelante. Correcto. Javier, y una vez que ya termina la dictadura y comienzan los primeros gobiernos de la concertación, ¿qué pasa, qué piensas tú que pasó con el tema de resistencia política en el mundo del trabajo, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí pasó lo mismo que pasó en el mundo político y en el mundo 80, 81, cuando se crea, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Sindical, como en el Busto, el Comando Nacional del Trabajo, después con Rodolfo Seguel y Manuel Busto a la cabeza, y que organizan las protestas, ¿no es cierto?, y las huelgas a nivel nacional, y que llegado el momento fueron como el detonante de esta, de esta término de la dictadura, digamos así. Porque en realidad, si no hubiera habido toda esa fuerza laboral, esa marcha, esa huelga, esos paros, no había sido posible que Pinochet entregara el poder, digamos, que se sometiera a un plebiscito, ¿cierto? A una cosa democrática.
Pero ¿qué pasó en ese mundo social y político cuando llegó la democracia? Le entregaron, entre comillas, todo el poder que ellos tenían a los partidos políticos. Y entonces, como que la sociedad civil, aunque estuviera organizada, dijo, ya, cumplimos con lo que tenemos que hacer, ahora que se hagan cargo los partidos políticos. Eh, en el mundo laboral pasó lo mismo. Yo recuerdo que nosotros, como resistencia laboral y política en la dictadura, al interior de Huachipato, editábamos una revista que se llamaba Sucede, un boletín clandestino, que llegaba a todos los rincones de Huachipato. Y ahí había gente del MIR, de comunistas, de cristianos, socialistas, del MAS, de todos lados. Había de todos lados. Pero había que fabricar eso en la noche, en la casa de algunos miembros de los grupos, y después distribuirlo clandestinamente en Huachipato, todo eso. Y, y cuando había que hacer las listas para quiénes iban a ser los candidatos a dirigentes, ese mismo colectivo se encargaba de organizar quiénes iban a ir. Pero cuando llegó la democracia en el año 90, en marzo del 90, en abril, ese colectivo no negoció más, porque aparecieron los partidos políticos colocando a su gente. ¿Te fijas? Y al colocar a su gente, los que no teníamos militancia, quedamos fuera. Y entonces no tenía nada que ver cómo lo haya hecho uno, lo hizo bien, lo hizo mal, no tenía que ver eso. Tenía que ver si era militante o no de un partido. Porque si era militante de un partido, tu partido negociaba tu cupo ahí. Correcto. No era uno que negociaba, era tu partido. Y entonces, cuando había que conformar la lista antiguamente, antes de eso, antes del 90, no era el partido el que negociaba, era ese colectivo que negociaba. Y por lo tanto, ahí se buscaba no tanto la pertenencia al partido, sino que la eficacia de esa persona nomás. Claro. La formación, la preparación que tenía, la llegada con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el movimiento laboral pasó exactamente lo mismo. Entonces, hubo como un traspasar la responsabilidad del movimiento sindical a lo que dijeran las directrices de los partidos políticos. Correcto. Y como para ir cerrando un poco, ¿qué crees tú que pasó también con la pastoral obrera en ese contexto de los años 90 y la labor de resistencia que hacía la pastoral obrera? Bueno, ahí yo diría de que aun cuando nosotros seguimos haciendo escuelas sindicales, cursos sindicales, escuelas de verano, las características cambiaron. Cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque también se notó en el mundo religioso, sobre todo en el mundo más progresista religioso, de que habiendo democracia, las condiciones ya habían cambiado un poco. Entonces, ya yo recuerdo, por ejemplo, los últimos cursos sindicales ya costaba muchísimo más tener que llenar los cupos. Las escuelas de verano se achicaron más a lo religioso, más que a lo social y a lo político. No era tan amplio como era al principio, ¿cierto? Con 15 o con 20 talleres distintos. Ya había que después tener 8 talleres, 10 talleres. Y entonces como que la iglesia también, entre comillas, se replegó. Se replegó. Ya los recursos no eran tan importantes como para hacer esas cosas. Entonces, se notó también hay un pequeño cambio de priorización de la iglesia, porque como que la iglesia entendió que había cumplido con su papel en los momentos en que nadie más lo hacía. Y por lo tanto, ahora que había otras instancias para que se hiciera, había que replegarse un poco. Yo recuerdo de que nosotros también teníamos que entrar a postular con las escuelas sindicales, con otros centros de estudio, universidades, todo eso de la zona, para postular algunos cursos que organizaba el Ministerio del Trabajo, porque los recursos propios no los daban para hacer el curso sindical. El último curso que hicimos en 2017 lo postuló la Pastoral Nacional de Santiago. Ellos postularon Valparaíso, La Serena, Concepción, Temuco, donde había pastoral obrera. Y nosotros nos adjudicamos acá, pero porque ellos postularon junto con nosotros, es cierto, pero postularon a nivel nacional. Ahora, ¿qué implica eso? Que a nivel local ya no está el mismo interés, digamos,
las mismas facilidades, los mismos recursos para hacerlo. Sobre todo los mismos recursos, yo diría, más que el interés, yo creo, los mismos recursos para hacerlo. Entonces, porque todos los profesores, a diferencia, ¿no es cierto?, de las escuelas anteriores, que era toda una cosa de voluntariado, cuando se empezó a licitar los recursos con el Ministerio del Trabajo, venía un ítem para pagar los honorarios, ¿sí? Entonces, ahí había que para pagar honorarios, situación que antiguamente no se hacía. Los honorarios era, por último, una conversa con el padre Carlos, ¿no? Esos eran los honorarios de los profesores. O sea, ellos se sentían felices de estar colaborando con el padre Carlos en esa escuela de verano, en los cursos sindicales. Pero después ya el mismo, digamos, viraje que hubo con la llegada a la democracia, significó para nosotros tener que, entre comillas, incluso aún en contra nuestra, entrar a este sistema, postular estos cursos sindicales que venían del ministerio, porque si lo hacíamos por lo que teníamos nosotros, no íbamos a hacer nada. Claro. O íbamos a hacer muy poco en relación a lo que la gente estaba pidiendo. ¿Te fijas? Entonces, yo diría que hay también un pequeño repliegue de la Sí. iglesia también respecto a ese tema. ¿Y consideras tú que actualmente es necesario esta resistencia política que en su momento desarrolló la pastoral obrera en el contexto actual, que es un contexto bien particular, no es lo mismo de hace 3 años atrás? Hoy día estamos en un Chile distinto. ¿Tú piensas que esa resistencia que desarrollaba la pastoral obrera hoy día sería necesaria? A ver, yo creo que ahí hay un tema más complicado porque la pastoral obrera hoy día no tiene una impronta que sea capaz de poder, un poco lo que te decía antes de los talleres de análisis que hacía el padre Carlos, es que se analizaba lo que venía, digamos. La pastoral hoy día del trabajo en percepción está supeditada solamente al día a día. Entonces, si tú tienes una institución que está supeditada al día a día, no a lo que viene, difícilmente van a darse cuenta si es necesario volver a tener algo dentro de la pastoral que implique una formación o una articulación de la sociedad civil que sirva para algo, digamos, que tenga sentido, porque tiene que ser algo que tenga sentido también, ¿te fijas tú? Porque de repente hoy día nos encontramos con situaciones que aparentemente no tienen mucho sentido. Por ejemplo, en términos más políticos, todo el mundo está pidiendo, o pidió en su momento que hubiera menos parlamentarios. ¿Para qué tanto parlamentarios? Resulta de que llega el Frente Amplio con muchos parlamentarios jóvenes, totalmente jóvenes, y que venían de ser los líderes de la protesta y todo, y de este cambio que se produjo en la política con la entrada del Frente Amplio. Y te encontrás tú con que ves tú la votación del Frente Amplio respecto al tema de que haya menos diputados y menos senadores, y votaron en contra de que hubiera menos diputados y senadores. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tendríamos que organizar la gente para que le dijera a esos diputados y a esos senadores, oiga, ustedes lo que ustedes plantearon no lo están cumpliendo? Pues, ¿y eso en qué se nota ahora en la política? Es que hay un alcalde de Valparaíso que renunció al Frente Amplio y que llegó con el Frente Amplio a la alcaldía. Hay 2 diputados que renunciaron hace 2 días atrás, 3 días atrás, de la Revolución Democrática, porque según ellos no se están dando las condiciones para hacer una política nueva y decente. Y entonces tú, claro, te encontrás con que una articulación del movimiento social desde la pastoral obrera, sin la pastoral obrera, está funcionando. Porque si hubiéramos tenido un sindicato, a lo mejor no me despiden a mí ni al Jaime Torres. Por ejemplo, te digo, a lo mejor no me despiden a mí ni a Jaime Torres. Porque en el caso de Jaime, que fue más dramático en el sentido, estamos en la ejecución del curso sindical que se ganó la Pastoral Nacional del Trabajo con sede en Concepción. Dos cursos en Conce y uno en Coronel, que yo administraba acá en Coronel.
En la mitad del curso despiden a Jaime. En la mitad del curso. Y entonces tú te encontrás con que la gente que estaba haciendo el curso decía, oye, nos están enseñando cómo defender a los trabajadores. Y la misma pastoral despide a uno de los funcionarios más antiguos de la pastoral, con 61 años de edad. Entonces, la pastoral perdió credibilidad en Concepción. Y eso que todo esto te lo estoy comentando recién a ti. No lo hemos hecho público así a nivel formal de toda la iglesia porque le tenemos mucho cariño a la iglesia, de mucho cariño a la institución, iglesia, porque vivimos ahí toda la vida. Jaime, más que yo incluso. Bueno, yo como diácono también, ¿me entiendes? Yo soy diácono permanente, entonces, pero sin embargo las cosas se dieron de esa manera. Entonces, si yo hablo hoy día con gente, digo, ¿quiere hacer un curso con la pastoral obrera sindical? A mí, pues, si ellos despidieron a Jaime, ¿qué nos van a enseñar? Claro. A cómo despedir a las personas. No, ellos nos enseñan a cómo defenderlas. Entonces yo creo que ahí hay un tema, y por qué la política en general ha perdido credibilidad, es porque la gente nueva que llegó prometiendo muchas cosas que después ni siquiera pudo cumplir ella sola, y los otros que llevaron personas de candidatos a diputados que no son ningún aporte. Yo me he metido a la Cámara de Diputados a ver los proyectos de ley que ha presentado Florcita Motúa. Oye, pero da risa, hermano, da risa. Y entonces yo digo yo, esos son los nuevos políticos que me están mostrando para que yo me entusiasme con la política, o que la gente joven se entusiasme con la política, o que mi nieto que está terminando la enseñanza media se entusiasme con la política. Es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Entonces, Sí. la pastoral en eso perdió credibilidad y yo diría que tendría que como que nacer de nuevo para volver a intentar hacer algo que sea una resistencia al sistema político actual. Perfecto. Javier, y como última pregunta, ¿cómo imaginas tú el futuro de Chile y de la región en términos políticos? A ver, yo lo veo complicado, fíjate, el futuro de Chile. Eh, a ver, ¿cómo te lo grafico? Eh, me da pena, me da rabia, por ahí hay una mezcla de esas dos cosas, pena y rabia, cuando voy a Concepción, de aquí de Coronel o de Lota, y veo cómo está la ciudad, digamos. Y entonces, y veo que el comercio y las casas y las calles están todas blindadas. Y digo yo, pero ¿por qué blindarse frente a las demandas sociales? Si las demandas sociales han existido siempre, siempre. Los mineros del Cadón marcharon no sé cuántas horas en el año 60 a Concepción. Nosotros en Huachipato hicimos una marcha desde nuestro sindicato hasta dentro de la empresa reclamando un 2% de reajuste adicional. Sin ningún problema, ningún problema. Cuando nos despidieron, hicimos una huelga de hambre en la entrada de Huachipato durante 5 días. La fuerza pública iba, cuidaba, estaba ahí, no había luz de nada. O sea, la defensa de los derechos de uno se podía hacer sin problema. Entonces, ¿dónde está, según yo, la dificultad para el futuro de nuestro país? Es que se mezcló, lamentablemente, la delincuencia con la persona, con el dirigente social o la persona social. Se mezcló. Porque cuando en Santiago hubo 1 millón de personas en una protesta pacífica, ese 1 millón de personas fue capaz de hacerle ver al gobierno de Piñera que había que hacer algo para que este país fuera distinto. Fue capaz, ese 1 millón de personas. Pero los otros cientos de personas hicieron que blindaran las casas y el comercio con acero inoxidable, con fierro. ¿Por qué? Porque se mezcló el lumpen, la delincuencia, con los legítimos derechos de las personas que son capaces de reclamar sus derechos también. Se mezcló, lamentablemente. Y esa mezcla no es buena para el análisis político. ¿Sabes por qué no es buena? Porque cuando a ti te entran a robar a tu casa, lo que menos esperas es que esa persona no reciba alguna sanción. Dice, este me entró a robar, me robó, hizo tira a mi casa,
me robó tal cosa, no la pude recuperar, se robó una cadena de mi abuelita y no sé dónde se la vendió, que se perdió. Y lo que menos esperas tú es que esa persona no sabe que lo vamos a dejar libre, ¿no? Porque no queremos atropellarle sus derechos humanos. Entonces, ¿pero qué tiene que ver si me robó a mí, me sacó cosas? Entonces, hoy día se confunde eso. ¿Te fijas tú? Hay un proyecto de ley en el Parlamento de que se indulte a todos los que están detenidos, que son 234, por los demanes del año pasado. Y entonces, yo digo, si a una persona que iba en una marcha la tomaron presa por ir en la marcha, tiene que dejarla libre. Porque por marchar no tienen por qué meterte preso. ¿Me entiendes? O sea, yo marché, iba en la marcha, protesté, grité en contra del gobierno, me tomaron preso, me tienen que dejar libre porque a mí me tomaron preso por lo que yo decía, por lo que yo pensaba, por mi situación política, por mi opinión política. Pero si yo incendié una casa o un local comercial y le robé, yo me transformé de un activista social a un delincuente social. Y eso en todas partes es igual, en todas partes igual. Cuando mezclaron eso, la política pierde su rol de el arte de gobernar. Se pierde un poquito ahí. Porque tú mezclas situaciones que no tienen nada que ver una con otra. Tú mezclas situaciones. Entonces yo, el futuro social y político y religioso lo veo medio sombrío porque tampoco nuestros pastores tienen la libertad de tener techo firme para plantear sus cosas. Tienen tejado de vidrio, Guillermo, tienen tejado de vidrio. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla, por ejemplo, de sueldo justo, me acuerdo de Monseñor Esati, cuando llegó a Concepción y tuvo una reunión con la secretaria y los secretarios parroquiales en la pastoral obrera. Y cuando muchas chiquillas pensaban que el obispo le iba a preguntar si estaban casadas por la iglesia, cuántos hijos tenían, si usaban anticonceptivos, el obispo les preguntó cuánto ganaban de sueldo, si tenían computador en sus oficinas parroquiales, si tenían que trabajar en otra pega para poder complementar el sueldo, y cuántas tenían contrato de trabajo. Y que la embarramos, que la embarramos. Porque a continuación, Monsignor Sati tuvo que empezar a llamar a los párrocos y decirle, oiga, hágale contrato a su secretario. No tiene contrato, ya como 30 años de secretario, no tiene contrato. ¿Cómo que un computador? ¿Cómo estar escribiendo a mano todos los difuntos, los casamientos, los bautizos y así? Y entonces, de repente nuestra propia iglesia tampoco se amolda a los criterios, digamos, evangélicos. Cuando, cuando a mí me despidieron el 28 de abril eh, del año 2015 sería, ¿ya? Eh, me dicen de que el obispo no quiere contar con mi servicio más porque ya he estado harto tiempo, he estado 20 años en la pastoral y eso es como muy razonable y todo. Y entonces yo le pregunto a mi interlocutor, que era un sacerdote, y le digo, entonces, padre, yo recibo sueldo hasta este mes nomás. Y me dijo, ah, usted recibe sueldo. Y dije, sí, pues, sí, con eso mantengo mi familia. Ah, me dijo, no sabía yo. El día 20, el día 29, yo cumplía 10 años de ordenado diácono, estaba de aniversario. Y el día 30 estaba de cumpleaños mi señora, cumplía 60 años de edad. Y yo le dije al padre, le dije, mire padre, es extraño esto, ¿eh? Porque a mí cuando me despidieron en Huachipato el año 96, el 1 de enero del 96, yo me fui a despedir de mis amigos de Huachipato, entre esos un jefe, un alto jefe de Huachipato que era amigo de Lota, Lotino, muy amigo mío. Y me dice, oye, que me hiciste sufrir el fin de año pasado. ¿Por qué? Le digo yo. Porque yo tenía lista las remuneraciones y los finiquitos de todos los despedidos el 20 de diciembre del año 95. Y hablé con el gerente y le dije, oiga, jefe, ¿no será malo despedir a la gente antes de Navidad y Año Nuevo? ¿No será triste? ¿No será feo? Y el gerente dijo, entonces colócale fecha 1 de enero del 96. Entonces yo dije, los ejecutivos de Guachipato
fueron más, entre comillas, eh, eh, más humanos en el despido que gente de la propia iglesia. Claro, Entonces, si tú me preguntas, no lo veo muy reluciente el futuro, claro. porque fíjate que en términos políticos, si acaso había alta expectativa de la gente nueva que llegaba al Parlamento, hoy día está eso muy en duda, digamos, por la forma de hacer política y también por la gente que llegó a hacer la política, que también llegó como de chiripazo, se encontró con que un día era diputado, soy diputado, sin mucha trayectoria política, sin mucha formación política. ¿Te fijas? No hay que ser, a lo mejor, ingeniero para ser político, ¿no? Manuel Busto no era un ingeniero, fue diputado un año, alcanzó hasta un año diputado, del 98 al 99, porque falleció de cáncer, ¿cierto? Pero era un hombre de calle, un hombre de estudiado en la Universidad de la Vida, dirigente textil, Federación Textil, después de la CU, de la OIT, un hombre preparado, se formaba, pero de repente tú te encuentras con que hay diputados que llegaron porque le comunicaron el día después que habían sido elegidos diputados. Oye, saliste diputado, con 2.000 votos, con 1.500 votos. Y yo sacaba más de 1.000 votos cada vez que iba de candidato a sindicalista en Guachipato, ¿no? Pero que eran 3.500 socios, no era más. Entonces yo diría que ahí hay un problema también de cómo darle solidez a la política. Solidez a la política. Más claro. Mientras eso no pase, va a ser la gente la que va, entre comillas, a mandar. Pero la gente no siempre manda racionalmente. No siempre. Porque no está preparada, porque sus intereses son otros, aunque puede ser legítimo y todo, pero son otros, no son los de la mayoría. La gente ve lo que es particular más que lo social, lo general. Es muy raro que la gente vea lo social y por eso yo reclamo, no. Esto me interesa a mí, qué sé yo. Y eso en qué se grafica, por ejemplo, todo el mundo dice, tenemos que tener un sistema previsional que sea solidario, que sea para todo igual. Impecable. Y entonces dicen, le vamos a pedir a los empleadores que coticen un 6%. Y la gente, sí, pero que ese 6% vaya a mi cuenta individual, sin que haya mi cuenta, no al fondo común. Dice, pero si para que sea solidario, ese 6% de los empleadores tienen que ir a un fondo común. No, yo quiero ese 6% de mi cuenta mía. Claro. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si quiere ser un sistema de reparto, tiene que ser solidario. Todos colocamos la plata ahí y de ahí se saca para. No, pero es que ese 6% yo lo quiero en mi cuenta. De ahí saqué el 10%, de ahí saqué el otro 2%, entonces el otro 10%. Entonces la gente ve eso, te ve, es una incongruencia, es una dicotomía de querer un sistema que funcione de reparto, pero yo quiero para mí lo que me van a repartir. Claro. No Bueno, lo quiero repartir entre todos. forma parte de todo el trabajo que se debe hacer también en estos tiempos. A lo mejor quizás por ahí, mira, lo que acaba de decir tú recién, por ahí podría ser una tarea de las instituciones, en este caso de la iglesia, pero yo las veo a las instituciones de la iglesia muy en el día a día, muy Claro, en el día a día. sí. Lo que pasa en el momento, lo que pasa en el día. Hay sacerdotes que la iglesia dijo, mira, no se pueden reunir en la iglesia porque por la pandemia. De acuerdo, de acuerdo. Pero hay curas que por el Facebook o por YouTube hacen misa todos los días, a las 7 de la tarde, a las 9 de la mañana. La parroquia San Juan Evangelista a las 12 del día tiene la misa. La parroquia Inmaculada Concepción de Santa Juana, el padre Ricardo Oliva, tiene todos los días misa a las 7 de la tarde. Pero hay algunas parroquias de aquí de Coronel que los curas se fueron para otro lado, a la casa de sus familiares, y no han estado los 9 meses en la parroquia cerrada. Entonces, la gente pregunta y dice, oye, me dice, ¿y por qué la iglesia está cerrada? Y el padre no está, no está. Se fue con la familia porque el obispo dijo que no había que hacer misa. No, lo que dijo el obispo es que no había que hacer misa en el templo. Pero transmitir la misa por televisión se puede. Claro. Entregarle canastas de ayuda a la gente se puede. ¿Me entiendes? Entonces, se ha perdido credibilidad también en las instituciones de la iglesia. Sí. Bueno, justamente por eso la idea es poder hacer estos trabajos donde vamos rescatando, trabajando la memoria como para traer desde el pasado las experiencias que nos ayudaron Las experiencias buenas que hubieron muy buenas.
Exactamente. Y bueno, en ese sentido te quería agradecer, Javier, haber accedido a conversar con nosotros. Para nosotros es importante poder difundir tu experiencia, tu vivencia en términos de lo que fue la resistencia política a la dictadura en el marco del mundo sindical y de la pastoral obrera específicamente, porque justamente por lo que estábamos conversando, porque son caminos de lucha que debemos conocer para proyectar un futuro distinto y bueno, además. Eso, muchísimas gracias No, pues y, nada. y estamos a tu Y que disposición. conste, y que conste que en esta entrevista yo he dicho cosas que no había dicho nunca. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo tengo muy presente, así que lo Y lo agradezco digo mucho. porque, porque es parte de nuestra verdad, de nuestro pasado reciente. Y que no se puede tampoco ocultar porque al ocultarlas tú permite que se repitan estas situaciones. Claro, justamente. Permite que se vuelvan a repetir, ¿te fijas tú? Porque a lo mejor no, las personas no han tomado conciencia de lo que hicieron o de lo que dijeron, ¿te fijas tú? Y yo le tengo mucho cariño a la iglesia, pero tengo que decir lo bueno y lo malo que hay en nuestra iglesia. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque es parte de la verdad. Y solo la verdad, como dice el Evangelio, nos hará libres. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Que estés muy bien. Nada, que le vaya bonito, que le salga bien el trabajo. Muchas gracias. Ok.